Bienvenidos a la Conferencia Educativa 2020. Saludo a todos los que están conectados a esta transmisión. Universidades, colegas, directivos, funcionarios y alumnos de la UTIC. Este evento es organizado por la Universidad Tecnológica Intercontinental, sede San Pedro de Licuamandiyú. La misma cuenta con el apoyo de la Dirección de Marketing y la UTIC, sede Concepción. Tiene como objetivo fortalecer las funciones sustantivas, la internacionalización, la responsabilidad social, entre otros, con el fin de intercambiar ideas, experiencias y conocimientos, de manera a estimular la capacitación y actualización permanente de todos los miembros de la comunidad educativa en general. En esta ocasión de la conferencia de la UTIC de San Pedro, damos paso a la ponencia Estrategias didácticas innovadoras para el logro del aprendizaje significativo del estudiante, a cargo del magíster Ariel González, que presentamos a continuación su perfil académico. El licenciado Ariel González es licenciado en Ciencia de la Educación y máster en Investigación Científica, tutor de tesis, apasionado por la investigación. Lo motiva el amor y la pasión por la educación. Actualmente se desempeña como director de la UTIC de San Pedro, de la UTIC de Concepción. Le paso la palabra al magíster Ariel González, disertante de esta conferencia virtual. Muy buenas noches a todos los presentes. Soy el magíster Ariel González, director de UTIC de Concepción. Que tengan todos bienvenidos. En esta noche vamos a estar compartiendo sobre las estrategias didáctica innovadora para el logro del aprendizaje significativo. Como sabemos, estamos en un tiempo donde necesitamos implementar estrategias innovadoras para asegurar la formación significativa del alumnado en general, en todos los niveles educativos, tanto en el nivel primario como secundario y en especial en la educación superior. Entonces, cada docente debe de analizar qué estrategias están utilizando en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Es muy importante que cada docente pueda conocer la realidad de su alumnado, en especial conocer el interés, también la realidad de la familia, que es algo primordial para que el alumno pueda aprender, porque si si tiene problemas familiares, también se atrasa el aprendizaje. Por ende, voy a estar compartiendo mi pantalla para que me puedan ver la presentación y así ir interactuando en esta travesía que vamos a comenzar juntos. Estrategias didácticas innovadoras para el logro del aprendizaje del estudiante. Implementar técnicas innovadoras de enseñanza para el logro del aprendizaje significativo debe tornarse una tarea diaria del docente para el logro de capacidades, habilidades, actitudes y destreza del alumnado, ya que el docente, al inducir al niño, adolescentes y en especial a jóvenes a crear sus propios conocimientos mediante diferentes manejos o manipulación de conocimiento previos, confrontación de problemáticas educativas con las actividades cotidianas de los mismos. Estas prácticas del docente ayudará a que ellos mismos se apropien de los conocimientos nuevos, de conceptos e ideas nuevas para consolidar significativamente su aprendizaje. Es de suma importancia que los docentes conozcan y analicen qué clase de alumnos tienen en su sala de clase. Además, conocer el ambiente en el que los alumnos se desenvuelven
para poder elegir los materiales didácticos correspondientes. Esto siempre, ¿verdad?, adaptando la clase al interés común de los alumnos para propiciar el logro del aprendizaje significativo de cada estudiante que tenemos en la sala de clase. El proceso de enseñanza-aprendizaje implica generar estrategias y técnicas innovadoras para producir realmente el aprendizaje significativo. Es necesario que cada docente pueda generar un espacio de educación más flexible, más íntegro, más significativo, en donde los alumnos sean los actores, y protagonistas de la construcción de los nuevos conocimientos. Por ello es importante que los docentes, como decía, ¿verdad?, en todo el proceso de enseñanza, aprendizaje, tanto en la educación primaria, secundaria y superior. Al respecto, Ausubel afirma que el aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la persona, que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Por lo tanto, el logro del aprendizaje significativo es imprescindible actualmente en la educación para la formación integral de los alumnos, para que con los nuevos conocimientos adquiridos en la sala de clase puedan fortalecer sus propias ideas, pensamientos y capacidades intelectuales y cognitivas, para que de ese modo puedan enfrentar los numerosos avances tecnológicos que invade actualmente nuestra sociedad. Sabemos que estamos en una época de pandemia, donde el docente tiene que innovar todo, porque uno nunca está preparado, ¿verdad?, para este tipo de pandemia que atraviesa el país. Nos sacude de una forma diferente, por lo tanto tenemos que movernos como docente a un ritmo diferente, ¿verdad? Si al principio de este año estábamos trotando, hoy día la pandemia nos obliga a correr, ¿verdad? Si estábamos corriendo como, como en la moto, entonces es imprescindible ahora correr como en el auto, como avión, no sé, pero hay que correr más a pura velocidad, porque no tenemos que permitir que esta pandemia no gane. Nosotros tenemos que ganar y que el alumno gane y salga aprendiendo. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? La sociedad actual se caracteriza por los constantes avances tecnológicos y los grandes descubrimientos científicos. La era de la digitalización y manejo de fuentes de informaciones y numerosos contenidos educativos al alcance de todos son nuevos retos que el sistema educativo debe afrontar con enseñanzas competentes, significativas e innovadoras en todos los niveles educativos para la formación de los alumnos competentes e íntegros, capaces de formar y transformar la sociedad del conocimiento acorde a la exigencia a un mundo globalizado. Entonces, es importante que cada docente adopten técnicas de enseñanzas innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, y de ese modo propiciar un espacio en donde los mismos confronten sus conocimientos previos con los nuevos conocimientos técnicos y científicos adquiridos en la sala de clase, y así construir sus propios conceptos y sustentar teóricamente dichos conceptos con las ideas de otros autores para el logro del aprendizaje significativo de los alumnos. Esto implica que la educación
debe trabajar con su docente aplicando métodos de enseñanza donde les involucren a los alumnos y a la comunidad educativa en general en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando los programas pedagógicos significativos donde el alumno, o sea, que donde los alumnos sean constructores de su propio conocimiento y aprendizaje significativo. Además, es necesario que los docentes acompañen a su alumno día a día en su proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporando en su clase técnicas innovadoras de enseñanza que motiven y despierten el interés del alumnado hacia el constante crecimiento y desarrollo intelectual para conocer, entender y comprender los nuevos conceptos técnicos y científicos adquiridos durante el proceso. Por ello, se hace necesario que el docente utilice técnica innovadora de enseñanza en su práctica diaria para la construcción de un aprendizaje significativo. El docente debe usar estrategias que permitan que el alumno se sienta dispuesto y motivado para adquirir y aprender nuevos conceptos e ideas. En este sentido, el docente se convierte en el mediador entre los conocimientos y los alumnos para el logro del aprendizaje significativo. En este contexto, la UNESCO sostiene que la innovación educativa es un acto deliberado y planificado de solución de problemas que apunta a lograr mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma tradicional. Implica trascender el conocimiento academicista y pasar del aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción donde el aprendizaje es interacción y se construye entre todos. Esto implica que las instituciones educativas propicien un proceso de enseñanza-aprendizaje innovadoras, fomentando programas pedagógicos científicos en donde los alumnos sean constructores de sus propios conocimientos y aprendizajes. Además, es necesario que los docentes de la educación primaria, de la educación secundaria y de la educación superior incluyan técnicas innovadoras en sus prácticas que motiven y despierten el interés del alumnado, para que esto ayude en su crecimiento y desarrollo intelectual por medio de las investigaciones y prácticas científicas. Es decir, resulta ineludible en la práctica docente la incorporación de técnicas innovadoras de enseñanza en todos los ámbitos educativos. Responder a la exigencia y retos que presenta hoy en día a la sociedad actual. Con la revisión de las técnicas que tenemos como docente, tenemos que analizar qué técnica y qué estrategia estamos utilizando en nuestra sala de clase, si realmente la técnica que utilizamos en nuestra sala de clase responde a la necesidad y al interés del alumnado, y si no responde, entonces tenemos que cambiar, porque es importante que le lleguemos a cada alumno. Según Ramírez, expresa que para hacer de las instituciones educativas organizaciones del conocimiento, es importante educar en la fascinación por el conocer, enseñar a distinguir entre información y conocimiento, recobrar el valor y la importancia de la verdadera lectura. En relación a lo expuesto, se puede deducir que el docente que innova su enseñanza permite a que el niño, el adolescente o el joven construya su propio aprendizaje durante el proceso de enseñanza y le dota de significado. En consecuencia, los docentes de educación de cualquier nivel necesariamente deben integrar conocimientos e informaciones actualizadas a la propia estructura cognitiva de cada alumno, principalmente a través de los lenguajes, imágenes, gestos
actividades que llame la atención del alumno. Hoy en día se usa mucho el celular, PowerPoint, video en YouTube, ¿verdad? Hay que utilizar herramientas que llamen la atención del alumno, porque si no llama la atención, si no logramos captar la atención de los alumnos, es difícil que se produzca el aprendizaje significativo. De esta manera puedan ir desarrollando sus habilidades y capacidades de aprendizaje en clase. Delia Acerboni y Ruth Hart 2010 manifiesta que una institución educativa que ofrece calidad es aquella que es capaz de llevar a cabo lo que tiende a formar sujetos autónomos, libres y dotados de las herramientas de los conocimientos necesarios para pensar y construir una sociedad más justa, democrática e igualitaria a partir de la consideración de sus aspectos sociales, políticos, culturales y económicos. Por ello es muy importante una buena y pertinente elección de técnica de enseñanza en la práctica docente, específicamente en la educación superior, que busque captar las habilidades, las características individuales, las potenciales del alumnado y los conocimientos previos de los alumnos, y así dar hincapié al desarrollo de los nuevos conocimientos para el logro del aprendizaje significativo. En el proceso de preparación de enseñanza, el profesor o la profesora deberá detenerse un momento para identificar con claridad y precisión los conceptos que va a enseñar y el procedimiento que utilizará conforme a la naturaleza del saber enseñado. Esto no es un auto mecánico, sino un auto reflexivo. Debe preguntarse a sí mismo cuáles son las ideas que desea comunicar a los estudiantes. La primera exigencia para una enseñanza efectiva es el que el docente tenga claras las ideas de aquellos que van a enseñar. Luego determinar cuáles serán las estrategias o técnicas más pertinentes y los materiales de enseñanza que requiere dicha asignatura o dicho contenido para su desarrollo. El producto de esa reflexión lo expresará en lo que habitualmente se llama diseño de la enseñanza. Hoy en día estamos en una enseñanza virtual, por lo tanto tenemos que innovar nuestra enseñanza en una clase atractiva, en una clase innovadora, porque la ausencia de las técnicas innovadoras de enseñanza en el proceso de aprendizaje en la educación puede traer consecuencias como la desmotivación del alumnado para estudiar y aprender, por ende un bajo rendimiento académico que puede repercutir en la calidad educativa de la institución. Por lo tanto, enseñar de manera innovadora es entender la forma de aprender de cada alumno y ofrecerle estrategias de enseñanza que satisfagan sus necesidades y permitir que el alumno demuestre todo su potencial. El docente debe de considerar importante y valioso a cada estudiante, ofrecerles oportunidades para demostrar sus destrezas y capacidades a través de las actividades de clase que estén conectados en el contexto social, cultural, religioso, económico y político del alumno. Tenemos que tocar todas las áreas para que el estudiante se sienta a gusto de estudiar con nosotros, que se sienta a gusto de estar en la clase, ya sea presencial o virtual, como lo estamos haciendo, como la instancia, o sea que esta pandemia nos obliga a hacer de forma virtual. Es decir, que el docente debe buscar insistentemente que cada alumno aprenda significativamente. El aprendizaje significativo es de mucha importancia en la educación. Y si nos referimos a la educación superior, adquiere un valor extra por los conocimientos que el estudiante ha adquirido durante todo el proceso escolar y puede ser utilizado
por los docentes para elaborar, para abordar y detallar nuevos contenidos para el estudiante. Es importante que el docente cuente con los materiales y herramientas necesarias para propiciar el aprendizaje del alumnado. En relación, nuevamente, Ausberg expresa que el aprendizaje es un proceso de construcción individual y personal. Los humanos integramos dentro de la estructura del conocimiento aquellos conceptos que tienen en cuenta y se relacionan con lo que ya sabemos. Es decir, el aprendizaje significativo se vuelve vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se puede aplicar en cualquier aula o sala de clase, en cualquier lugar, para dinamizar la enseñanza, evitando el aburrimiento de los estudiantes. Además, con la recolección de conocimiento previo de los estudiantes, los docentes podrán saber con qué nivel de conocimiento llegan a la universidad. Y en este punto, el docente debe elegir una estrategia que llame la atención del alumnado, porque sabemos bien, estando en una educación virtual, los jóvenes o los niños o los adolescentes entran desde su celular o de una computadora para acceder a la enseñanza de la docente o del docente. En este caso, si el docente no utiliza esta herramienta innovadora, el alumno se puede desconcentrar o puede mostrar un total desinterés por la clase, puede entrar en su Facebook, en su WhatsApp, le da más atención a eso y ni siquiera presta atención a la clase del profesor. Por lo tanto, el docente debe recurrir a estas técnicas innovadoras para que pueda captar la atención de los chicos y de esa forma se pueda producir un aprendizaje, un producto netamente significativo. Identificar individualmente su ritmo de aprendizaje para que de esta manera le pueda brindar los nuevos conceptos científicos al alumnado en general y así pueda relacionar dicho concepto con su realidad y experiencia cotidiana para que puedan aprender significativamente. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegó mi ponencia, la primera parte. Ahora yo le voy a presentar. Esta noche está conmigo una panelista, la licenciada Fanny Teresita Ibarra. Ella es supervisora del departamento, es una docente con bastante trayectoria. Esta noche nos va a estar hablando de cómo se está implementando las estrategias, las técnicas de enseñanza para atender a los alumnos con capacidades diferentes. Escuchamos hoy en día se habla mucho de educación inclusiva. Por lo tanto, para hacer una educación inclusiva necesitamos innovar nuestra estrategia de enseñanza-aprendizaje. Así que yo le doy paso, compañera, a la licenciada Fanny Ibarra, que va a estar en ponencia con ustedes. Así que éxito, Licen Fanny, te escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir un poco del trabajo que ya se ha realizado acá en el Departamento de Concepción, del trabajo en terreno. Y el título un poco de esta conferencia es bastante auspiciosa a lo que se ha hecho en esta época, que nos tocó un poco variar muchísimo las estrategias. Igualmente lograron ser innovadoras. Básicamente voy a compartir con ustedes las estrategias que se pudieron llegar a desarrollar en los niveles inicial, primero y segundo ciclos, por docentes y también en los centros de apoyo a la inclusión, otra realidad a la que también esta situación de contingencia golpeó bastante.
Entonces ahora voy a presentar una presentación, valga la redundancia, para mostrar un poquito la realidad en terreno de lo que se ha hecho en Concepción, referente un poco a la llegada educativa en tiempos de pandemia. Acá. Ahí está. Un poco quiero mostrar. No sé si ya se está visualizando. Ahí. Bueno. ¿Está? Entonces, un poco acá están las estrategias innovadoras en la educación inicial, primero y segundo ciclos, y en los centros de apoyo a la inclusión en épocas de pandemia. Estrategias que fueron adoptadas por las instituciones para sostener la educación. En este caso, estrategias que fueron adoptadas por los docentes. En el nivel inicial, el gran desafío de los docentes fue un poco el actuar en las grabaciones de las clases, porque no es fácil grabar las clases. No es fácil cambiar de una relación presencial a una relación virtual. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de videos, audios, llamadas, a través de la conformación de los grupos de WhatsApp, padres y profes, apoyando las actividades. Fue muy innovador también el tema de la contención a través de los saluditos y mensajes personalizados. También estímulos a los trabajos realizados. En algunos casos, en el contexto rural, se tuvo que recurrir a la entrega de materiales impresos por la situación misma de la falta de conectividad, que es una realidad. No obstante, como toda dificultad tiene una solución, la estrategia que encontraron los docentes de las instituciones rurales es hacer las copias de los materiales necesarios y entregarles a los padres. Una estrategia bastante útil que se dio en algunos casos fue el juego de roles. Fue una estrategia exitosa. ¿Qué significa? Significa recrear la escuela en la casa. Y un familiar o el mismo alumno hace de profesor, siempre con las orientaciones de la maestra. La selección de actividades más acordes a realizar con la familia, contextualización del currículum, fue otra estrategia exitosa, porque las realidades son diferentes. Entonces, las actividades deben ser seleccionadas y fueron seleccionadas acorde a la realidad de cada una de las instituciones. Acá tenemos algunas evidencias del trabajo que se realizó en las casas que se convirtieron en aulas. En algunos casos, el hermanito mayor orientando a la hermanita menor. Entonces, esas fueron algunas de las estrategias innovadoras, porque tener un espacio diferente es un estímulo para el aprendizaje de segundos ciclos. Acá continuamos con los videos realizados por las profes. Si bien existe una plataforma con videos desde el Ministerio de Educación y los alumnos necesitaban verle a sus profes. Entonces, aparte de esos videos compartidos a través de las plataformas, las profes elaboraban sus propios videos. ¿Sí? Sí, bueno. Entonces, las profes elaboraban sus propios videos, creaban textos propios, buscaban lugares significativos para las clases a desarrollar. Tenemos el caso de una de las docentes que fue al vertedero municipal para grabar sus clases para que sea un poquito más ameno y pueda ser realmente significativo. Esos son logros
que han sido desarrollados acorde a la creatividad de cada uno de los docentes. Entonces, creatividad fue la clave, también el tratar de conocer el contexto de los alumnos para poder relacionar los temas nacionales, pero agregando la explicación hecha por la profe. Llamadas, entrevistas, en algunos casos visitas a domicilio para conocer las condiciones de cada uno de los alumnos. Esas visitas a domicilio con mucho cuidado, con todas las medidas y por una necesidad, siempre por una necesidad, porque la educación es un servicio básico, al igual que la salud. Entonces, no es ir a hacer cualquier cosa, sino es ir a tratar de que ese servicio básico no deje de llegar a ninguno de sus alumnos. Entonces, el seguimiento individualizado fue otra estrategia válida en tiempos de pandemia para no dejar que ningún alumno quede sin algún tipo de atención educativa, dependiendo de la realidad de cada uno. La entrega de materiales impresos en forma semanal o quincenal lo hacían en las comunidades rurales. La explicación de esos temas se lo daban a los padres, que al ir a retirar las tareas o también aprovechaban las fechas de entrega de la merienda escolar, en donde también se hacía con todos los protocolos de seguridad. Y otra de las estrategias logradas así fue la colaboración de los padres, que fundamentalmente en esta época era necesaria. Entonces, no era simplemente una entrega de los materiales, sino esa entrega también ameritaba una explicación de parte de la profe a los padres. Acá tenemos también otras evidencias de los niños con la escuela en casa, en algunos casos con las tareas que podían copiar del celular después de ver las explicaciones de las profes, y en otros casos con las tareas impresas que se les llevaba. Algo muy importante también que me parece clave es el establecimiento de reglas para la nueva convivencia escolar. Los acuerdos favorecieron una mejor organización y fue una estrategia válida también en este nivel. No por tener, ya dejar de tener un horario escolar como tenían en la parte, cuando era en la época de clases presenciales, la organización escolar era importante tener reglas, horarios, uso del teléfono, evitar alzar cualquier tipo de información, alguna duda contactarse con la profe, y el respeto, porque la tecnología, todo el contenido virtual también tiene que tener una organización, sobre todo usando como forma de intercambio educativo. Los centros de apoyo a la inclusión. Los centros de apoyo a la inclusión también tuvieron un enorme desafío de llegada a los alumnos a través de la tecnología. ¿Y cómo lo lograron? Lo lograron también a través de videos tutoriales, en donde las encargadas de los servicios o los grados o las áreas especiales grababan, enviaban a los alumnos, esperaban el retorno, la devolución. Y ese retorno nuevamente era después evaluado por los docentes. Las áreas que atienden estos centros son bastante diversos, por lo que ameritaba atenciones individualizadas también en algunos casos, porque desde los centros de apoyo a la inclusión se brindan servicios de atención temprana para bebés hasta 3 añitos, fisioterapia y rehabilitación, que amerita una presencia física. En algunos casos se realizó acorde a la necesidad, en otros casos se le orientaba a los padres para que puedan ellos hacer los ejercicios necesarios en forma diaria.
Terapia del lenguaje es otro servicio. También las áreas compensatorias, habilidades de la vida diaria, movilidad. Estas actividades tuvieron hasta ciertamente un valor agregado porque lo que se desarrollaba eran habilidades de la vida diaria que perfectamente se podía realizar en la casa. Lectoescritura braille, servicios de psicología y psicopedagogía, los grados de apoyo y también las áreas especiales como educación física, danza, educación artística, entrenamiento manual, que se lograba a través de los videos, tutoriales y después la recreación en la casa de esas actividades. Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias innovadoras que fueron utilizadas y que pueden servir incluso después de toda esta contingencia? Realización de videos con demostración de ejercicios sencillos y técnicas de acuerdo a cada caso. Compartir con las familias y esperar las devoluciones de esos ejercicios. En algunos casos, atención presencial en forma individualizada con todos los cuidados. Visitas a los alumnos que viven en lugares alejados para dejar un plan de atención a las familias. Esto en el caso de los usuarios de los servicios de apoyo fue fundamental porque tanto tiempo sin atenderlos iba a tener sus consecuencias. Entonces, también los docentes hicieron unas visitas a esos alumnos para dejarles un plan de atención a las familias, para no dejarles así sin cobertura. También los equipos técnicos realizaron una sensibilización a las comunidades con la realización de videos sobre características y recomendaciones de algunas condiciones que son útiles para todos de conocer. Y otra clave un poco para el sostenimiento de la educación en tiempos de pandemia es el seguimiento a cada familia, a cada alumno, en la medida de lo posible. Entonces, esas fueron un poco a grandes rasgos las medidas que han implementado las instituciones a través de las innovaciones, las estrategias realizadas por los docentes de esos de los niveles inicial, primero y segundo ciclo, los centros de apoyo, que también tuvieron que reinventarse y encontrar las estrategias que puedan servir a la llegada educativa, que es el objetivo de siempre. En forma presencial o en forma virtual, el objetivo es la llegada educativa. Entonces, acá, hasta ahí la presentación de todas estas estrategias. Seguramente que hay varias otras, pero esto un poco fue un resumen de lo que se hizo acá en terreno en la ciudad de Concepción. No solamente en el área rural, seguramente que también en otros departamentos, tal vez la realidad es nacional. Y la idea es un poco compartir que las innovaciones afectan a todos los niveles y a todas las modalidades, entonces son necesarias también desde el nivel inicial hasta también la educación superior. La educación es integral, entonces es para todos, desde todos los niveles, y esas fueron un poco las estrategias innovadoras ya en terreno, ya en la práctica, que se han realizado y que comparto con todos, gracias a la invitación del director. Muchas gracias. Ahora quiero presentar al licenciado Cecilio Martínez para su ponencia, también de en este mismo ámbito, pero un poco también ya yendo a la educación del nivel medio. Licenciado. Muy bien, muchas gracias, supervisora Fanny.
Gracias al director por la invitación de estar participando de esta conferencia de una de las más prestigiosas universidades también de nuestro país. Bueno, y hoy hablaremos de las estrategias innovadoras, pero dentro de un contexto diferente, que es un poco que a nosotros a nivel mundial nos tomó de sorpresa y tuvimos que replantear, tuvimos que desaprender y aprender, aunque en años anteriores, ya muchos años antes, estuvimos hablando de TIC en el aula, pero que solamente se le remitía a usar proyectores, audiovisuales, etcétera, etcétera. Pero hoy existen nuevos paradigmas estructurales que la sociedad nos impone, una sociedad de la información, de nuevas tecnologías, de servicios de red, etcétera, etcétera. Y en la media, como su función propedéutica, formar ya para un tercer nivel, también tiene mucha relación con lo que está pasando en las universidades. Las estrategias que estamos utilizando en la educación media también las universidades, como profesor universitario también hago siempre esa relación y hay mucha coincidencia en cuanto a eso. En el MEC, en su documento oficial, ha elaborado un plan que se llama la educación en tiempos de pandemia, que la intención era mantener la interacción con los alumnos para que haya una construcción de aprendizaje significativo. Entonces, en el plan contempla un poco la forma de desenvolverse los directores departamentales, los supervisores, los docentes, los alumnos, las responsabilidades. Bueno, pero en Paraguay tenemos también dos contextos, el contexto urbano y el contexto rural. Sabemos que hay variables sociales que nosotros como docentes no podemos intervenir, no podemos dar la vuelta, generar situaciones que eso pueda un poco variar, porque son situaciones ya sea económicas, sociológicas, etcétera, y que cada uno tiene su realidad. En el contexto rural, a veces el uso de la tecnología es un poco complicado, porque seguramente ustedes también escuchan que a veces hay cuestionamientos en cuanto a la tenencia del aparato celular, saldos, también que los jóvenes tienen que salir a trabajar. Entonces se crea situaciones, digamos, que no haya una conexión, una interacción entre el docente y el estudiante. Y en el contexto urbano es un poco diferente digamos, en la zona céntrica, pero no así en las periferias. En las periferias también nosotros sufrimos y tenemos informe de que también hay problemas que digamos, por la falta de necesitar recursos para haya esa conexión escuela, sociedad-escuela. Pero que también hay experiencias muy exitosas que aquí las privadas subvencionadas pudieron lograr utilizando un poco las herramientas digitales virtuales que tenemos, digamos, a disposición, que son el Teams, que el ministerio ha, digamos, desarrollado eso para el uso de la educación media en la parte técnico, también el blog, plataformas creadas por las instituciones, Zoom, Classroom, son espacios donde el docente prepara su clases interactivas, o sea que intentan ser interactivas porque a veces cuando es de forma digital se nos pierde algunos eventos, entonces, pero intenta ser interactivas que propician el desarrollo de momentos didácticos. O sea que el docente, usando estas herramientas virtuales, genera un inicio, un desarrollo y un cierre. No así, viendo un poco, usando el otro instrumento, la otra herramienta que es WhatsApp. WhatsApp
De hecho que también está tu escuela en casa, ellos eso bajan digamos, el contenido del día, eso envían a los padres de familia para que ellos, o a los alumnos, en este caso a la media, y para que ellos puedan ver y puedan responder y puedan enviar las tareas. También hacen filmaciones de clases los docentes, también envío de tareas en cuanto a materiales impresos. No tiene estos, en cuanto al WhatsApp y material impreso, no tiene la repercusión que tiene, por ejemplo, las otras herramientas virtuales que estuve nombrando, porque no existe una, digamos, no mantiene una interacción de aprendizaje entre el docente y el alumno. Entonces, cuando nos perdemos los eventos de interacción como hilo conector, es difícil, digamos, de valorar ciertos trabajos. La tarea hecha fuera del alcance del docente no refleja el proceso del alumno. Se valoran los trabajos a veces colectivos, a veces de otros, a veces, digamos, así como se entregan las tareas, es un acto no didáctico, pero que también da información que el alumno, del proceso del alumno en cuanto a cuantificar, digamos, el carácter cuantificable. También quiero hablar un poco de la evaluación. Utilizando un poco estas herramientas, también la evaluación mantiene su carácter cuantitativo. También mantiene su proceso continuo y participativo. ¿Qué quiere decir eso, proceso continuo? Que la evaluación debe ser permanente, que la evaluación debe contener varias herramientas. La evaluación tiene que tener un hilo conector del desarrollo de una capacidad tras otra, pero con diferentes, digamos, enfoques, con diferentes instrumentos de evaluación. Nomás estábamos escuchando al Ministerio de Educación y Ciencia en parte central, decía que los alumnos volverían a dar examen. Nosotros consideramos que hoy día que el examen, la toma de examen escrito, oral, lo que el profesor decida es una herramienta, es un instrumento más dentro del proceso del alumno. No se tiene que tomar el examen como un cierre de un proceso, tiene que ser digamos, una sumativa más del proceso del alumno en cuanto al examen. Participativo, porque sabemos que dentro de lo que es la pandemia se volvió la educación se volvió participativa, o sea que el alumno, está el hermano, está el papá, está la mamá, está la abuela inclusive, están los vecinos, están los amigos, o sea que en este proceso, el proceso que utilizamos como estrategia y de las herramientas virtuales, todos nos convertimos, digamos, como un eslabón, como un, digamos, actor más dentro del proceso. Así es que entonces la evaluación se vuelve participativa. Y, como decía antes, que a través digamos, del logro de los indicadores, de la sumatoria de los indicadores del proceso, se va a elaborar, digamos, una descripción de lo que significa evaluación cualitativa. O sea, presentar, digamos, los logros y los que están en proceso para que podamos, digamos, definir las capacidades logradas por el alumno. Y las no logradas, el documento, digamos, nuestro plan nos habla de un momento del próximo año, que habrá un momento de nivelación de los aprendizajes, ¿verdad? Pero eso ya después de un resultado de evaluación que serviría de insumo para que el docente elabore ese informe individualizado de cada estudiante y así detectar, digamos, los logros y, digamos, los que falta desarrollar
o, digamos, lograr por los alumnos para que puedan pasar o estar matriculados en el siguiente curso. Y solamente quiero también, para ir cerrando mi participación en la experiencia que estamos teniendo nosotros todos dentro de nuestra educación en tiempos de pandemia, quiero decir que las TIC deben usarse tanto para la búsqueda, consulta, elaboración de información, como también para relacionarse y comunicarse con los demás. Hay 3 clases de escenarios que habla Cabero y Marín, y también Majó, sobre el tema del uso de las herramientas virtuales. Son 3 escenarios. ¿Cuáles son esos escenarios? Y uno, el tecnócrata, que solamente entra en Internet para sacar una información. Proveedor de materiales didácticos. Es el número 1. A lo mejor muchos estamos todavía dentro de ese escenario, como universidad o como colegio. Y el segundo escenario está el reformista, un poquito más avanzado, porque las TIC ya se usa como instrumento cognitivo, o sea, aprender con las TIC, a elaborar con las TIC. Ese es uno escenario. Pero lo ideal, se dice Majó, que llegar a lo holístico, que las TIC nos dé, digamos, un escenario para cambiar la gestión institucional y también cambiar el entorno donde genera, donde está radicada la universidad, donde presta su servicio en la comunidad, donde, digamos, pueda interactuar los actores educativos. Entonces, tenemos que llegar a eso. Entonces, en el nivel 3, en el escenario número 3, donde habla de lo holístico, que no solamente nos va a proveer fuente de información o materiales didácticos, no solamente usar las TIC para hacer, digamos, trabajos de investigación, sino también que nos dé, digamos, eficiencia dentro de la gestión institucional y también con el entorno. Es una pregunta del profesor director Ariel. Dice acá, ¿cómo se evalúan o cómo se miden las competencias tanto del docente como del alumno en esta pandemia? Bueno, muy interesante, director, tu pregunta. Medición de las competencias del docente como el alumno. Bueno, decíamos que nuestro POA, Plan Operativo Anual, como supervisores, como docentes, en nuestro plan de clase como docente de la universidad, tuvimos que replantear, digamos, las estrategias. Tuvimos que aprender rápidamente lo que son las plataformas, usar otras herramientas que estuve nombrando recién. Bueno, entonces, ¿cómo se miden las competencias de los alumnos? Y bueno, no hay de otra que usar herramientas que nos dé producción de los alumnos. Usar herramientas donde nosotros podamos visualizar la producción de los alumnos. Por ejemplo, las investigaciones con indicadores, resolución de casos, ensayos, producción de diferentes tipos de textos. Eso, usando las herramientas como lista de cotejo, las rúbricas, todas son herramientas que, digamos, que tenemos que tratar de utilizar dentro de la evaluación cualitativa. Y al docente, por supuesto, al docente se tendrá que elaborar algunos otros indicadores del uso de las herramientas digitales, virtuales, digamos, el uso también
de la evaluación cualitativa, de las herramientas de una evaluación cualitativa, porque sabemos que evaluación cualitativa, ¿qué es lo que mide al niño, al joven, al docente? Es el comportamiento. El comportamiento, no es poner una tarea y hacer la tarea, bueno, terminar eso, no. La cualitativa nos mide el comportamiento y el proceso del joven cuando va pasando de capacidad a capacidad para lograr la competencia necesaria en ese curso o en esa materia. No sé, director, si pude contestar bien la... Entonces, hasta aquí llegó la presentación. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un momento con ustedes. Entonces, volvemos con el magíster Ariel González. Asimismo, estuvimos compartiendo con la licen Fanny Ibarra y el licenciado Cecilio Martínez. De verdad que estamos en un tiempo, digamos, complicado, que nos obliga, ¿verdad?, a emplear estrategias tal vez nunca aplicadas, ¿verdad? Pero sí o sí tenemos que innovar, ¿verdad? Tenemos que adecuar a la realidad, al interés del alumno, porque sabemos que en este tiempo pareciera que la sensibilidad se apodera, ¿verdad?, de cada alumno, de cada docente, por la situación misma, y se comprende perfectamente por esta pandemia que estamos atravesando. En relación al aprendizaje significativo, quiero enfatizar un poquito más de lo que es lo que decía Ausubel, que el aprendizaje es un proceso de construcción individual y personal. Los humanos integramos dentro de la estructura del conocimiento aquellos conceptos que tienen en cuenta y se relacionan con lo que ya sabemos. Es decir, que el aprendizaje se vuelve vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se puede aplicar en cualquier aula para dinamizar las clases, ¿verdad? En primer lugar, evitando el aburrimiento que pueda ocasionar, ¿verdad?, esta situación actual que estamos atravesando. En esta etapa educativa, el alumno va mejorando un poco más su ritmo de aprendizaje, hablando en el ámbito de la educación superior. Al respecto, Novak expresa que en la educación superior, con las técnicas innovadoras de enseñanza, el docente busca la integración constructiva de pensamientos, sentimientos y acción de los alumnos, lo que conduce al engrandecimiento humano. No cabe duda que las técnicas didácticas innovadoras de enseñanza en la educación superior es una herramienta muy importante y valiosa del docente para propiciar la participación activa de los estudiantes universitarios y así ampliar, consolidar los conocimientos adquiridos de los alumnos durante todo su proceso escolar en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Dentro de este contexto, podemos decir que en la educación actual de los niños, jóvenes y adultos, resulta importante partir de los saberes previos de cada alumno, porque hoy en día cada niño, cada joven, cada adulto que llega a la sala de clase viene ya con algunos saberes previos, conocimientos y conceptos de su propio entorno social, cultural. Por ende, resulta importante que los docentes en su práctica diaria, independientemente de los niveles, puede ser educación primaria, secundaria,
y en especial en educación superior, que exige un poco más de la preparación del docente, es necesario aplicar técnica innovadora de enseñanza promoviendo algunas actividades de aprendizaje apropiadas a la realidad de cada alumno. Enfatizo mucho que el docente tiene que adaptar su clase a la realidad de cada alumno, porque tenemos grupos diferenciados, ¿verdad? Y en cada grupo hay ritmo de aprendizaje diferente. Por lo tanto, el docente debe conocer la realidad de su alumno y buscar una técnica acorde a esa realidad y para que todos puedan salir aprendiendo. El aprendizaje significativo es el proceso por el cual los alumnos construyen y fortalecen los nuevos conocimientos en base a unos saberes previos o de experiencias cotidianas relacionadas con su realidad educativa. Es muy importante que los docentes motiven a sus alumnos aplicando técnicas de enseñanza innovadoras en el desarrollo de la clase, de tal manera que el alumno se sienta a gusto de estudiar y comprometido con la construcción de conocimientos en el proceso de enseñanza. Por lo tanto, queremos instar a cada docente a que le pueda dar mucha énfasis a la importancia de la implementación de las técnicas didácticas de enseñanza innovadoras para el logro del aprendizaje significativo en todos los niveles y etapas de la educación. ¿Por qué? Porque propicia al alumnado la modificación y fortalecimiento de los saberes, la interpretación e integración de los conocimientos con la realidad. Es decir, que con las técnicas de enseñanza innovadoras, el alumno logra romper el esquema del aprendizaje mecánico y de la enseñanza tradicionalista y empieza a adquirir nuevas competencias y habilidades que le permite aprender de una forma pertinente y significativa. En este contexto, el docente debe desarrollar su clase de manera armónica, atendiendo a los saberes previos de los alumnos para ir plasmando los nuevos contenidos en conexión a lo que ellos ya saben, a lo que ellos manejan, de modo que le permitan a los alumnos comprender y entender el significado de los conceptos nuevos durante todo el proceso de su formación escolar, para luego relacionarla significativamente con la realidad cotidiana o con alguna experiencia de su vida. Finalmente, quiero destacar que los alumnos nunca dejan de aprender a lo largo de toda la vida, de su vida escolar, por lo que se debe dar mucha importancia a las técnicas innovadoras de enseñanza en el proceso de su formación de los alumnos, en la educación primaria, en la educación secundaria y educación superior, o sea que desde el inicio de su enseñanza, de su paso educativo, para el fortalecimiento de los saberes previos, para la modificación y evolución de la nueva información y la adquisición de los conocimientos científicos, es decir, para el logro de un aprendizaje significativo. Por lo tanto, quiero decir, ¿verdad?, que la técnica didáctica de enseñanza innovadora, su aplicación depende netamente de cada alumno. Depende exclusivamente de cada docente para el aprovechamiento del aprendizaje de sus alumnos. Cada docente debe mirar su realidad, su contexto, su ambiente, qué alumno está teniendo. Entonces, en base a eso, definir una estrategia acorde a esa realidad del alumno para que pueda aplicar técnicas didácticas acorde al contexto del alumnado. Y luego ver los materiales didácticos también. No hay que olvidar que los materiales didácticos son elementos fundamentales para la construcción del aprendizaje significativo. Y por último, adoptar como técnica de enseñanza el aprendizaje significativo para que podamos construir una sociedad más justa, una sociedad más solidaria y más competente. Muchísimas gracias. Abrimos las preguntas, si por ahí hay algunas preguntas de los participantes.
No sé si la licenciada Claudelina de la UTC de San Pedro tiene algunas preguntas que surgieron durante la presentación. Ahora nos pueden hacer, Lizeth. Dejo este espacio para las preguntas correspondientes si hubiera. Dicen, estuve siguiendo la participación de las personas. En realidad que recalcaron que es demasiado interesante está alguna consulta así en general no estoy visualizando en el Facebook. Dale, Lizeth, muchísimas gracias. Entonces, damos por terminado esta conferencia y mi agradecimiento a la licenciada Claudelina Encina por el espacio, por la invitación, directora de UTC San Pedro, y en representación también agradezco al licenciado Cecilio Martínez, supervisor de nivel medio, por la participación, y también a la licenciada Fanny Barra, y que esto no sea la última participación, sino que sea el inicio de muchas conferencias por delante. Así que muchísimas gracias en nombre de la UTC de San Pedro y también la UTC de Concepción a cada uno de los participantes, y no se olviden que aplicando nuevas estrategias innovadoras estamos construyendo nuevos alumnos con pensamientos innovadores. Así que con ese pensamiento innovador vamos a construir un Paraguay mejor. Muchísimas gracias.